Muchísimas gracias por esta invitación. Mi intervención va a orientarse fundamentalmente en cuanto a la filosofía y vigencia del Acuerdo de Ginebra, partiendo del concepto de lo que se llama el triletarismo o la teoría tridimensional, en el sentido donde lo jurídico se expresa en la interacción de la conducta subjetiva, el valor y la norma, y en la trilogía de hechos, normas y valores, siempre en la búsqueda de la justicia. Todo tratado internacional, y así también el Convenio de Ginebra, tiene una dimensión normativa que responde a la dimensión fenomenológica de los hechos y las circunstancias, pero dentro de una referencia axiológica a las conductas en función de valores y principios. Desde este marco conceptual podemos extrapolar estos fundamentos teóricos a la filosofía del Acuerdo de Ginebra, partiendo del hecho que para Venezuela el marco político, jurídico y diplomático en el diferendo territorial debe ser siempre dentro del acuerdo firmado en 1966. Precisamente hace unas semanas revisábamos la revista Diplomacia que editamos en Venezuela Diplomático y teníamos una entrevista del profesor Brotons, asesor de Venezuela y uno de los expertos a nivel mundial, sobre este tema. Pero también teníamos una entrevista al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, y para la época al miembro de la Asamblea Nacional en la oposición, en donde se coincidía en lo fundamental frente a esta situación del reclamo del Esequibo, particularmente en lo que decía también el profesor Rodríguez, el desconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, que ha sido tradición histórica para Venezuela, y también en cuanto a la necesidad de mantener todo el planteamiento dentro del Acuerdo de Ginebra. Ayer veíamos la rueda de prensa del presidente Maduro con los medios internacionales y sostenía, cuando se le preguntaba sobre el tema del Acuerdo de Ginebra y la decisión de la Corte, precisamente la misma posición de no salir del marco jurídico del Acuerdo de Ginebra, que naturalmente tiene también la triple perspectiva, una perspectiva fáctica de hechos, fenómenos que vinieron ocurriendo y que se han expresado acá con las conferencias anteriores, son hechos que obligan a una normativa jurídica, y de ahí la dimensión normativa que tiene el propio Tratado de Ginebra, y particularmente la referencia al aspecto ético o moral en la conducta de los actores y en la resolución del diferendo. Precisamente un hecho importantísimo, y que todos lo han mencionado, fue cuando uno de los abogados en la defensa venezolana en el Tribunal del Laudo Arbitral de París de 1899, Severo Malet Prevost, en dicho documento el norteamericano describe el arbitraje de 1899, que careció de legalidad, ya que los miembros británicos básicamente pactaron con el juez ruso para tomar una decisión favorable a Inglaterra. Malet Prevost explica con sus propias palabras: 3 jueces que tenían la mayoría dispusieron que no estaban actuando como jueces, sino que lo hacían como hombres de gobierno, porque los 2 jueces británicos actuaron como hombres de gobierno y como abogados. En el documento quedaría confirmado que Fyodor Mertens deliberadamente no actuó como juez imparcial, no siguió por los principios apegados al derecho ni al análisis técnico de las evidencias, e inclusive, según revela el documento, allí que nosotros estamos analizando, persuadió a una de las partes para que aceptase una propuesta de solución de la controversia que él mismo había elaborado, alejada de las mismas normas contenidas en el Tratado Arbitral de 1897 y de los principios que rigen el derecho, y este hallazgo precisamente dejaría descubierto una componente que se produjo con respecto a la decisión del Tribunal Arbitral de París. Con Víctor Rodríguez, el anterior expositor, en alguna oportunidad conversábamos con quien era embajador de Uruguay en Ginebra, el embajador Héctor Grossepiel, y comentaba un trabajo extraordinario que hizo en función de esa situación fraudulenta del laudo arbitral, donde incluso hubo posibilidad de un intercambio de intereses geoestratégicos de Gran Bretaña en América, pero también para Rusia en lo que llamaban la búsqueda de los mares calientes. En consecuencia, junto a una serie de elementos, Venezuela realiza la denuncia formal, como se ha dicho acá, del laudo arbitral del París y en 1962 lo hace ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Naciones Unidas ya tiene una nueva dimensión, una preocupación por el tema de la justicia en las relaciones internacionales y recibe una serie de planteamientos precisamente por los órdenes que dejaron las potencias en muchas situaciones del planeta. Por ejemplo, el caso del Medio Oriente, yo fui embajador en varios países y vi las dificultades que tienen después de la Primera Guerra Mundial por una división arbitraria que hicieron las potencias frente a las fronteras. En la dimensión axiológica, el preámbulo del Acuerdo de Ginebra es muy claro. Se aspira a la más estrecha cooperación entre Venezuela y Guyana Británica que redundaría en beneficio para ambos países. Un principio ético al cual hay que seguir. Y se insta a que la controversia pendiente de Venezuela por una parte y el Reino Unido y Guyana Británica por la otra sea resuelta amistosamente, otro compromiso también de carácter moral que Guyana no ha venido cumpliendo. Venezuela, desde el discurso inaugural, instaurando como doctrina de Estado, cuando precisamente Falcón Briceño, canciller, en el debate general de las 17 periodos de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 1 de octubre de 1962, en ánimo permanente de entendimiento y de solidaridad, así se expresó. De aquí se concluye una base axiológica, sostenida en la cooperación, la amistad y fraternidad entre los pueblos, pero también en la paz y la seguridad internacional, que está establecido también como principio ético en las Naciones Unidas. El Acuerdo de Ginebra, pues, también encuadra como resultado jurídico de este marco. Es fundamental, pues, la interpretación que debe hacerse sobre el Acuerdo de Ginebra, especialmente en cuanto a la función que debe cumplir el Secretario General de las Naciones Unidas. Se le dio atribuciones, pero precisamente cuando el Secretario General envía a la Corte Internacional de Justicia el caso, se limita para la selección igualmente del medio de resolver la controversia, donde siempre debe contar con el acuerdo de Venezuela y por supuesto de Guyana. Guyana ha sido la más interesada siempre en la judicialización del proyecto, mientras que en Venezuela se le da un carácter más procesal. Igualmente, la obligación de recurrir a la solución política o diplomática que nuestro gobierno y nuestros gobiernos en general siempre han insistido antes de cualquier arreglo judicial, en este caso la Corte Internacional de Justicia. Por eso, el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas establece, y así lo recoge el Acuerdo de Ginebra, los diferentes mecanismos. Dicho artículo estipula que para toda controversia susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, se trataría de buscar las soluciones de todo mediante la negociación, la mediación u otros medios pacíficos, y se insta a las partes que arreglen sus controversias por estos medios. Para la interpretación que debe hacerse en la parte dispositiva del Acuerdo de Ginebra, es necesario recurrir, y en esto también los expertos coinciden, a la Convención sobre el Derecho de los Tratados de 1969, donde allí es fundamental, esencial, la buena fe, teniendo en cuenta su objeto y el fin de todo acuerdo internacional. Además del texto debe referirse al preámbulo y a los anexos, pero siempre dentro de la concertación de las partes. Igualmente se exige el acuerdo de las partes en la interpretación de todo el tratado, como la aplicación de las normas del derecho internacional. El Acuerdo de Ginebra, en la parte normativa, es clara y precisa. Igualmente, en el espíritu, que es lo que estamos tratando de encontrar como razón filosófica, está siempre esta voluntad de paz, de compromiso y de acuerdo bilateral. El Acuerdo de Ginebra reconoce la función que debe cumplir el Secretario General de la ONU en la selección del medio para resolver la controversia, que está comprendido en el artículo 4, numeral 2, en forma precisa y dentro del espíritu del acuerdo. Se necesitaría el consentimiento de las partes para este recurso e igualmente el agotamiento de todos los medios políticos y diplomáticos, y en esto ha insistido el gobierno venezolano en la solución, pero previsto en el artículo 33 de la Carta de la ONU. Por la naturaleza del acuerdo, el recurso judicial sería la última instancia. El secretario general, extralimitándose en sus funciones prescritas en el acuerdo, no podría llevar, como sucedió la controversia, a un tribunal internacional sin la referencia expresa de la aprobación de Venezuela, con la exigencia de haber el recurso ante los medios diplomáticos y políticos previstos en el artículo 33 de la Carta.
De hecho, la posición de Venezuela ha sido consecuente en este aspecto, como prueba de ello, el presidente Maduro, en julio del 2015, en correspondencia enviada al secretario general de la ONU, en su momento el coreano Ban Ki-moon, respetuosamente le exhorta en el ejercicio de la facultad que le confiere, y lo precisa el artículo 4, numeral 2 del Acuerdo de Ginebra, cuando le indica: inicie, dice el presidente, el procedimiento para la designación del buen oficiante a fin de avanzar conforme a dicho acuerdo en las negociaciones bilaterales para el arreglo práctico y jurídico de la controversia en términos aceptables para ambas partes. De nuevo se ratifica el criterio tradicional y allí se preserva el espíritu de reciprocidad y negociación que se plasma en todo el Acuerdo de Ginebra. Celebrando los 55 años del Acuerdo de Ginebra, en esta hermosa iniciativa, conociendo el Acuerdo de Ginebra y aferrándonos a él, tendríamos la oportunidad de recuperar el inmenso territorio, no solamente en la parte terrestre, sino sobre todo en la proyección marítima, y particularmente con los nuevos descubrimientos del petróleo y el interés de las compañías extranjeras que inclusive financiaron gran parte de la demanda de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia. El espíritu, volviendo al Acuerdo de Ginebra, es un arreglo beneficioso para Guyana y para Venezuela, resuelto de manera amistosa, como lo decía el presidente, pero como lo señala el preámbulo, y que resulte aceptable para ambas partes, y está implícito en dicho artículo el consentimiento de los dos estados, Venezuela por una parte, y en ese momento la naciente República Cooperativa de Guyana. El secretario general no puede ni podía excederse en sus atribuciones, porque en el Acuerdo de Ginebra él solo es un facilitador y siempre se necesitaría el consentimiento expreso en cualquiera de las soluciones previstas en la Carta de las Naciones Unidas. Sería una acción unilateral. La voluntad de los estados debe ser expresa y nunca en este acuerdo se le da atribuciones al secretario general para sustituir la voluntad del Estado. Sus funciones se limitan y deben limitarse a recomendar y sugerir, nunca a decidir. Así pues, es ilegítima la acción del secretario general de Naciones Unidas en el 2018, cuando remitió el caso a la Corte Internacional de Justicia, cuya jurisdicción Venezuela como posición histórica no reconoce, y sin la consulta previa necesaria del acuerdo venezolano. El Tratado de Ginebra es para resolver la controversia territorial, y esto hay que señalarlo de manera bien enfática, y esencialmente tiene carácter procesal, donde las partes, en este caso los dos gobiernos, son los implicados y los que determinan la solución del diferendo. Pero nunca un tercero podría intervenir y tampoco podría generar aspectos sustantivos, como siempre lo ha querido la República Cooperativa de Guyana, y que en el fondo, con llevar el caso a la Corte, podrían estar tratando de que la Corte se pronunciara sobre aspectos sustantivos, como es el tratamiento del laudo arbitral de 1899, que para nosotros es ilícito y nulo. La filosofía, pues, del Acuerdo de Ginebra se manifestó también en el espíritu de la Comisión Mixta, que manejó la controversia para un arreglo práctico y solución satisfactoria que resultara aceptable para Guyana y para Venezuela. En ese sentido, para Venezuela tiene total vigencia el Acuerdo de Ginebra y ha expresado oposición a la interpretación que ha hecho el secretario general de la ONU, exigiendo el carácter sucesivo de los medios pacíficos, siempre en lo aceptable y satisfactorio, y no en la manera y en la forma como lo hizo, de ir directamente a la judicialización y al aspecto de la Corte Internacional de Justicia. En el derecho internacional, y es aplicable en el caso del Acuerdo de Ginebra, además del principio de la solución pacífica de la controversia, está el principio de la libre elección de los medios y el principio de la no existencia de jerarquías de un medio sobre otro en cualquier solución de conflictos. De esta forma, pues, solo las partes deberían decidir el medio para el arreglo de la controversia. Asimismo, en el Acuerdo de Ginebra se establecen 4 pasos sucesivos para conseguir un acuerdo práctico y satisfactorio para las partes, y que se han cumplido. Primero lo harían por medio de negociación en el seno de la Comisión Mixta. Si en 4 años no se llegaba a una solución, los estados elegirían
uno de los medios previstos en el artículo 33 de la Carta de la ONU. Si no hay acuerdo sobre la elección de dicho medio, la solución en el plazo de 3 meses, y se remitiría la decisión a un órgano internacional apropiado que ambos gobiernos juntos, los dos gobiernos, acuerden, y de no llegar a un consenso sobre este punto, recurrir al secretario general de las Naciones Unidas, quien prestará sus buenos oficios solamente para ayudar a las partes a la solución de su controversia y no para decidir en función de una de las partes. Si con el secretario general no se llega a una solución de la controversia, se escogería otro de los medios estipulados en el artículo 33, de manera sucesiva, pero establece claramente el agotamiento de todos los medios de la solución pacífica contemplados en este artículo. Ayer yo he venido expresando cómo no se agotó esta vía de la solución pacífica y de los medios establecidos en el propio artículo 33. En ninguna parte del Acuerdo de Ginebra se señala la función del secretario general de escoger o decidir, como decíamos, el medio apropiado. Él solo puede sugerir y las partes aceptar. Por eso, del Acuerdo de Ginebra se concluye que la intención de las partes no era dar atribuciones para determinar al secretario general, sino para que propusiera, como lo dice el texto, el medio que considerara más adecuado para su solución, a fin de ayudar a las partes a llegar a un acuerdo sobre qué medio utilizar. Y si las partes no lo consiguen, siga proponiendo los medios sucesivamente, cuestión que no ha ocurrido, hasta llegar a una solución de la controversia o hasta agotar todos los medios del artículo 33 de la Carta. Es lo que precisamente reclama Venezuela en estos momentos y es lo que coinciden todos los expertos. Esto no ha sido cumplido ni por el secretario general, ni tampoco es la voluntad, ni el espíritu, ni la filosofía de la demanda de Guyana, y quiere ir a la sustancia del asunto y volver a validar el Tratado de 1899 y la aplicación del mismo. Recordemos que el artículo 33 es claro, establece los medios que deberían ser tomados sucesivamente, y allí nos dice de manera expresa la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. Por ahora, en esta disputa y en este diferendo entre Venezuela y Guyana, las partes solo han utilizado la negociación y los buenos oficios. Deberíamos seguir en la vía del Acuerdo de Ginebra y explorar otras posibilidades, más en el campo de la política y de la diplomacia, y nunca judicializar el problema del Esequibo. En el Acuerdo de Ginebra lo que se trata es de resolver es el contencioso sobre la frontera, y lo decían allá los expertos, entre Venezuela y Guyana. Por eso Venezuela y el Reino Unido, en consulta con el gobierno de Guyana, que aún no tenía independencia, firmaron el acuerdo donde no se trata del laudo arbitral de 1899 ni ninguna consideración sobre el mismo, sino sobre la frontera entre ambos vecinos, y ese debe ser el contexto en el cual está el Acuerdo de Ginebra. Todas las negociaciones entre Venezuela y Guyana, desde el Acuerdo de Ginebra de 1966, solo han sido para delimitar la frontera y no sobre la validez o no del laudo arbitral, teniendo como supuesto su nulidad y el carácter ilícito. Así, el Acuerdo de Ginebra, producto de la denuncia del laudo de París que se hizo del laudo de París en 1899 en la Organización de Naciones Unidas y sus agencias especializadas, como también ante la comunidad internacional, cerró el ciclo del laudo del 3 de octubre de 1899 y, por supuesto, como consecuencia, el Tratado de Arbitraje del 2 de febrero de 1897, donde el poderío británico ha pretendido despojar de un amplio territorio a nuestro país. Siendo el Acuerdo de Ginebra desde el 17 de febrero de 1966, para nosotros, y debe ser también para la comunidad internacional, el único marco político, diplomático y jurídico para la controversia entre Venezuela y Guyana. Por eso, en 1966, dentro del nuevo espíritu de las Naciones Unidas de Paz y Seguridad Internacional, pero particularmente y especialmente con los procesos de descolonización,
Venezuela pudo reabrir el tema de reclamación histórica sobre el territorio Esequibo. Como se ha dicho acá, ha sido un gran logro de la diplomacia venezolana. Con el Tratado de Ginebra queda obligada a Guyana como país independiente, y así lo establece el artículo 8. Desde el comienzo, Naciones Unidas quedó también igualmente vinculada por la relación que podía existir precisamente para que tuviese la responsabilidad de acuerdo al tratado, pero en el entendido de que una función es de orientar y recomendar medios de solución pacífica de la controversia, de acuerdo al artículo 33 de la Carta de la ONU. En el acuerdo de Ginebra, el párrafo segundo del artículo 5 garantiza, y esto es muy importante también aclarar, y no se ha mencionado, pero hay que subrayar, que el acuerdo de Ginebra, en ese párrafo 2 del artículo 5, garantiza los derechos de soberanía de Venezuela en forma absoluta. Textualmente dice: ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se haya en vigencia este acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía en los territorios de Venezuela o la Guyana Británica, ni para crear derechos de soberanía en dichos territorios. Este acuerdo, pues, ha permitido la posibilidad para Venezuela de recuperar el territorio Esequibo dentro de la filosofía de la negociación como valor axiológico, la amistad y el beneficio para ambas partes, con soluciones satisfactorias y dentro de un concepto de un arreglo práctico. Desde el punto de vista de la ética política y de la axiología en las relaciones internacionales y de los principios de doctrina de Naciones Unidas, el Acuerdo de Ginebra cumple con esa exigencia en la tridimensionalidad de todo hecho jurídico, porque presenta una dimensión fenomenológica con todas las variables que hicieron posible la demanda venezolana y que se han venido poniendo durante este seminario: hechos históricos, situaciones concretas y el consecuente apoyo internacional ante el despojo de un importante territorio de cerca de 160.000 kilómetros cuadrados. La variable axiológica se refiere al reclamo justo para Venezuela por la revisión de la soberanía sobre un espacio geográfico que nos pertenece y también se ha afirmado acá desde que se configuró la Capitanía General de Venezuela en 1777 y con las independencias en nuestro continente bajo el principio del uti possidendi juris. Por cierto, en estos momentos en algunos países africanos se ha hecho también posible invocar este principio, que es fundamentalmente del derecho americano. Nos debe pues seguir perteneciendo el territorio Esequibo desde el momento de la declaración de la independencia de la República, y así también está recogido en todas las constituciones. En uno de los apartes, posiblemente el doctor Escarrá tratará este tema, como las distintas constituciones y actos fundamentales de la República. Siempre para nosotros es fundamental el territorio Esequibo y nulo e irrito el acuerdo de 1899. Así está recogido en todas las constituciones y en todos los actos de gobierno, como en las declaraciones bilaterales y multilaterales. Con la creación de la Sociedad de Naciones en 1919 y la posterior y definitiva afirmación de las Naciones Unidas en 1945, el escenario multilateral ha permitido plantear la exigencia de la justicia, como decíamos, en las relaciones internacionales. El Acuerdo de Ginebra es producto de la voluntad de todos los gobiernos venezolanos y de la sociedad civil, con la participación de los miembros de Naciones Unidas, incluyendo en ese tiempo el Reino Unido y al gobierno de la futura República Cooperativa de Guyana y al gobierno, pero dentro de la filosofía del tratado que se fundamenta en la negociación directa entre las partes y como lo establece el documento en su preámbulo, en forma amistosa y aceptable por todos. Allí se descarta implícitamente cualquier actuación de organismos como la Corte Internacional de Justicia, cuya jurisdicción Venezuela tampoco reconoce, hemos dicho, ni de hecho ni de derecho. Venezuela no forma parte incluso del Tratado de Bogotá de 1948, que algunos estados pasan a reconocer automáticamente la jurisprudencia y también la competencia y la jurisdicción de la Corte. En ninguna parte del acuerdo ni en la doctrina del Estado venezolano hay perspectiva de judicializar el asunto y menos de recurrir a la Corte Internacional de Justicia. Tanto en el preámbulo del Acuerdo de Ginebra como en la parte dispositiva encontramos señalamientos de manera reiterativa de la necesidad de la negociación y la necesaria cooperación entre Venezuela y Guyana. Además,
Este tratado debe enmarcarse en la interpretación y en los principios y la doctrina del derecho internacional, con especial referencia a la Convención sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y al principio fundamental de la buena fe. En la parte dispositiva, todo está establecido en la bilateralidad, pero con el pleno respaldo del multilateralismo propio del sistema internacional, así como se estableció la Comisión Mixta para Soluciones Satisfactorias en un arreglo práctico de la controversia por la contención venezolana de la nulidad del laudo arbitral de 1899 sobre la frontera. Para el nombramiento de la Comisión Mixta, recordemos, como 2 representantes de cada Estado, además de la continuidad de la representación, se decidió en el ámbito de la competencia compartida de Guyana y Venezuela, como también el nombramiento de expertos, siempre con el consenso de las partes. Así pues, reiteramos, es taxativo permanentemente desde el punto de vista moral en el acuerdo de los 2 gobiernos para cualquier decisión en esta materia. Siempre se exige considerar todos los medios, cuestión que no ha ocurrido, y su agotamiento en forma sucesiva. Allí precisamente radica la vigencia actual del Acuerdo de Ginebra y la necesidad de conocerlo y estudiarlo y buscar su aplicación definitiva. El secretario general no puede tomar decisiones de carácter general ni sustituir la voluntad de los Estados, además de no haberse agotado, como decíamos, varios de los mecanismos propuestos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. El espíritu del acuerdo, como lo establece el artículo 5, está orientado a facilitar la cooperación y el mutuo consentimiento y la garantía de los Estados de su plena soberanía, y afirma su derecho territorial de cada Estado, que reclama más allá las acciones que cada uno emprenda en los territorios en disputa, con la exigencia repetida del acuerdo de las partes. En este contexto jurídico, pero también moral, cualquier secretario general fuera de su competencia para judicializar el diferendo es absolutamente ilegítima. Venezuela no podría reconocerla y así reafirmar su posición histórica, que el Acuerdo de Ginebra es la única vía y a la cual debemos ceñirnos en la reclamación y hacia la soberanía plena del territorio Esequibo. En este Acuerdo de Ginebra están implícitos los principios fundamentales del derecho internacional, como el arreglo pacífico de controversias entre ellos, pero también el principio de la prohibición de amenaza o del uso de la fuerza, la cooperación y amistad entre los pueblos, el principio de la igualdad jurídica de los Estados. Este instrumento jurídico propicia la paz y seguridad regional e internacional y afirma el principio de no intervención y principios de cooperación pacífica entre los Estados. El Acuerdo de Ginebra se enmarca en esa tridimensionalidad que hemos dicho del derecho internacional contemporáneo. Igualmente en la concepción del derecho de los tratados propia de la voluntad entre 2 o más Estados sujetos del derecho internacional para generar efectos jurídicos. Ese fue un tratado celebrado por actores internacionales, escrito y registrado dentro del sistema de Naciones Unidas, y está implícita la exigencia de la cláusula pacta sunt servanda, núcleo del derecho internacional. Es un tratado que se convierte en ley después de la negociación y la firma y la ratificación, y lo contempla la Convención de Viena de 1969, cuando dijimos o hablábamos sobre el derecho de los tratados, con el principio de que los mismos deben ser cumplidos de buena fe. Igualmente, el tratado vincula directamente a las partes y a quienes participan con la obligación de cumplirlo bajo el criterio de que el consentimiento genera obligación. Por eso felicitamos a las autoridades políticas y académicas de nuestro país en esta oportunidad y en los 55 años del Tratado de Ginebra por la iniciativa como esta, que se enmarcan en la necesidad, como dicen los argentinos, de esquivar y sobre todo dentro del criterio de que, siendo Argentina un país que reclama en todo el orden internacional, siempre en las Malvinas, donde son 12.000 kilómetros en disputa, en nuestro caso son más de 159.500 kilómetros, de seguir reclamando esa soberanía sobre ese territorio en nuestra política y en nuestra sociedad, y reafirmar en cualquier tribunal la plena soberanía de Venezuela sobre el Esequibo. Precisamente termino refiriéndome al hecho de que en estos momentos, cuando la Unión Europea, por el problema del Brexit, permite que uno de sus miembros, por vía del Tratado de
Lisboa del Lisboa del Tratado de Acuerdo para la Formación y la Creación, pero también para el funcionamiento, Gran Bretaña decide dejar a la Unión Europea. Uno de los puntos precisamente que están en conflicto es de 7 kilómetros el Peñón de Gibraltar, donde precisamente España ahora reclama su soberanía. Si en el caso argentino son 13.000 kilómetros que reclama el país y que ha querido prácticamente llevar a todos los foros internacionales, y 7 kilómetros en el caso europeo de España, en este caso es un amplio territorio con inmensas riquezas naturales, pero además también ahora, con la nueva proyección del derecho marítimo, con una posibilidad inmensa en recursos, especialmente del petróleo. Por eso, de nuevo, felicitar a la Cancillería y al Instituto Simón Bolívar, y seguir escuchando a los colegas y amigos, profesores, diplomáticos y especialistas en la materia, y llegar al consenso necesario que necesitamos para una posición única ante los organismos internacionales e inclusive ante cualquier instancia internacional. Muchísimas gracias y de nuevo el agradecimiento por esta invitación.